Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento y créanme, no querrán perderse ni un segundo de esto. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios que ha tenido a muchos, me incluyo, con la intriga a flor de piel, la esperada respuesta de Kerem Bürsin ante las recientes y sorprendentes confesiones de Hande Erçel. Han sido días de especulación, de rumores, de ver mensajes cifrados en redes sociales, y por fin parece que tenemos algo concreto. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar cada declaración, cada gesto, y tratar de entender qué está pasando realmente entre esta pareja que tantas pasiones despierta. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido y quieren estar siempre al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón rojo de suscripción y activar la campanita para que no se les escape nada. Empezamos. Bueno, ¿por dónde empezamos? El ojo público siempre ha estado muy atento a la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde sus personajes, Eda y Serkan, se robaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y esa chispa, como suele ocurrir, traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante un tiempo todo parecía idílico, compartían momentos en redes sociales, asistían juntos a eventos, y su amor se mostraba en público con una naturalidad que conquistó a sus fans. Sin embargo, como en toda historia, hubo giros inesperados. Hace unos meses las noticias sobre su supuesta separación comenzaron a circular, y aunque ninguno de los dos confirmó o desmintió categóricamente al principio, la distancia en sus publicaciones y la ausencia de apariciones conjuntas empezaron a sembrar dudas. Pero lo que ha desatado la tormenta recientemente son las declaraciones de Hande Erçel. En una entrevista muy esperada, Hande se abrió de capa y, si bien no entró en detalles escabrosos sobre los motivos de la ruptura, sí que habló con una madurez y una honestidad que sorprendieron a muchos. Mencionó que ambos habían crecido mucho como personas y como profesionales, y que a veces, incluso cuando hay mucho amor, los caminos pueden tomar rumbos diferentes. Describió la situación como una evolución, un entendimiento mutuo de que sus trayectorias individuales estaban tomando prioridades distintas. No hubo reproches ni culpas, solo la aceptación de que las relaciones humanas, por muy intensas que sean, a veces necesitan reajustarse o incluso, tristemente, terminar. Estas palabras, aunque sencillas, transmitían un mensaje profundo, que su relación no terminó por falta de amor, sino quizás por una incompatibilidad de objetivos vitales en ese momento específico de sus vidas. Y ante estas revelaciones, ¿qué ha hecho Kerem Bürsin? Pues bien, durante un tiempo Kerem se mantuvo en un perfil bajo, respondiendo a las preguntas de la prensa de forma genérica, hablando de respeto, de admiración mutua y de que el cariño siempre estaría ahí. Sin embargo, la presión mediática era inmensa, y sus fans clamaban por una respuesta más directa, por saber su perspectiva. La espera se hizo larga, pero finalmente y de forma bastante sutil, Kerem ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho no a través de una entrevista explosiva, sino de la manera que él suele ser, con gestos, con palabras medidas y sobre todo con autenticidad. En una reciente aparición pública para un evento benéfico, al ser abordado por los periodistas, Kerem admitió que había escuchado las palabras de Hande y que las apreciaba enormemente. Dijo que la admiración y el cariño que siente por ella son inmensos y que siempre formará parte de su vida de alguna manera. Lo más revelador fue cuando mencionó que las palabras de Hande reflejaban una gran madurez y que él compartía esa visión. Dejó claro que no hay rencores ni tampoco un intento de volver atrás, sino una comprensión de las etapas de la vida. Es como si dijera, sí, lo que ella dice es cierto, y yo también lo siento así. Hemos crecido, nuestros caminos han tomado direcciones diferentes, pero el respeto y el cariño quedan. Pero eso no es todo. Si han estado siguiendo sus redes sociales, habrán notado que a pesar de la distancia física, Kerem ha dado me gusta a algunas de las publicaciones de Hande donde ella se muestra feliz y radiante trabajando en sus nuevos proyectos. Estos pequeños gestos digitales, aunque parezcan insignificantes para algunos, en el mundo de la fama y las relaciones mediáticas, son verdaderos comunicados. Son la manera de Kerem de decir, aunque no estemos juntos, celebro tu éxito y tu felicidad. Y esto se alinea perfectamente con sus palabras en el evento, el cariño y el apoyo se mantienen, aunque la relación romántica haya llegado a ese fin. Por otro lado, es importante recalcar que Kerem no ha querido dar pie a especulaciones sobre una posible reconciliación.
Su mensaje es claro, hay un capítulo cerrado, pero la historia de amistad y respeto continúa. Ha enfatizado que ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales, y que es importante seguir adelante. No hay drama, no hay declaraciones incendiarias, solo la honestidad de dos personas que vivieron algo hermoso, lo valoran, pero entienden que la vida sigue y que las prioridades pueden cambiar. Y pensando en las reacciones de los fans, es comprensible que muchos esperaran una declaración más apasionada, un mensaje de te extraño, o un aún te quiero. Sin embargo, la respuesta de Kerem, en su sobriedad, es quizás mucho más madura y realista. Demuestra que han aprendido de su experiencia juntos y que ahora priorizan el bienestar individual y profesional. Es un ejemplo de cómo una relación puede terminar de forma civilizada y con mucho respeto, algo que no siempre vemos en el mundo del espectáculo. Además, hay que considerar el contexto. Ambos son figuras públicas con una gran cantidad de seguidores, y cualquier palabra o gesto puede ser malinterpretado o magnificado. Kerem, al ser tan cuidadoso con sus declaraciones, está protegiendo no solo su propia imagen, sino también la de Hande y la memoria de lo que vivieron juntos. No quiere que su relación se convierta en un circo mediático, sino que se recuerde con el cariño y el respeto que, según él, siempre ha existido. La entrevista de Hande, al ser tan sincera, abrió una puerta a la comprensión, y la respuesta de Kerem la ha mantenido abierta, pero sin invitar a cruzarla de nuevo en un plano romántico. Ha validado las emociones y las reflexiones de Hande, confirmando que su perspectiva es compartida. Esto es algo que muchos admiramos, la capacidad de comunicar con empatía y honestidad, incluso cuando se trata de temas personales y delicados. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos analizado, Hande Erçel ha compartido sus reflexiones sobre la ruptura, hablando de crecimiento personal y de caminos divergentes, pero siempre con un tono de cariño y respeto. Kerem Bürsin, por su parte, ha roto su silencio de una manera muy característica, validando las palabras de Hande, reiterando su profunda admiración y cariño, pero dejando claro que aunque el amor romántico haya terminado, el respeto y la amistad perduran. Sus gestos en redes sociales y sus comentarios públicos apuntan a una despedida madura y a un enfoque en el futuro individual. No hay dramas, no hay declaraciones explosivas, sino la aceptación de que algunas historias, aunque bellas, llegan a su fin, y eso no impide que las personas que las vivieron sigan admirándose y deseándose lo mejor. Es un recordatorio de que las relaciones evolucionan, y que a veces, el amor se transforma en un profundo respeto y un cariño duradero. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este fascinante tema. Espero que les haya parecido interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la respuesta de Kerem fue la adecuada? ¿Qué les parecieron las palabras de Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus puntos de vista. Si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.